A continuación tendremos el panel sobre juzgamiento con perspectiva de género, una experiencia aplicada. Y para esto quiero darle la palabra a la doctora Lucía Arbeláez de Tobón, expresidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Doctora Lucía, también sé que usted tiene invitados de lujo para este panel. Bienvenida, tiene usted la palabra. Es para mí un honor y un placer el que se me haya invitado a participar en el 17º Conversatorio de Género de las Altas Cortes de Colombia en calidad de moderadora del panel Juzgamiento con Perspectiva de Género. Previo a concederles la palabra a las panelistas, haré una brevísima introducción para destacar la importancia de sus intervenciones, tanto de los varones que nos acompañan como de las damas que fueron invitadas. Inicio por señalar que es bien sabido que los derechos humanos, el derecho a la igualdad, la no discriminación, el acceso a la justicia, se constituyen, entre otros elementos, en un marco de referencia para una sociedad democrática. Es por lo anterior que quienes desempeñan la función de administrar justicia, concretamente los jueces y juezas, se ven comprometidos a cumplir y responder por la obligación constitucional de combatir la discriminación, por entrar a remediar en un caso concreto las situaciones asimétricas de poder o rodeadas de estereotipos, por el desconocimiento de las circunstancias que pueden atravesar personas o grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, por las manifestaciones sexistas, por la inobservancia de las normas y referentes jurisprudenciales que permitan escuchar la voz de quienes sufren el maltrato, la revictimización, la doble o múltiple discriminación y la violencia en sus diferentes formas y tipos. Ahora bien, frente al reto de juzgar con perspectiva de género, emergen varias preguntas. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? ¿En qué consiste tal supuesto? ¿A quién corresponde hacerlo? ¿En qué áreas del derecho se debe aplicar? ¿Y cuáles serían los criterios o pautas para cumplir tal cometido? Sobre esto es que vamos a hablar. Empecemos entonces por dar respuesta a estos interrogantes, escuchando a los invitados e invitadas a este panel. Doy la palabra en primer término al doctor Luis Andrés Zambrano Cruz, juez tercero civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, para dar respuesta a la pregunta, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Doctor, tiene la palabra. Doctora Lucía, muchísimas gracias. Es también para mí un honor poder participar en este evento tan importante. Bueno, como usted lo mencionaba, es importante tener presente que la perspectiva de género es una herramienta metodológica que nos permite identificar aquellos casos en los que hay desconocimiento o vulneración del derecho a la igualdad de las mujeres y el principio de no discriminación que debe existir. Y que además lo que hace es que adoptemos unas medidas para superar esos casos en los que se desconocen estas garantías fundamentales. El uso de esta herramienta no es discrecional, sino obligatorio en virtud de las normas que están en el texto constitucional, como lo son el artículo 1 y 2, en virtud del cual el Estado colombiano está fundado en el respeto de la dignidad humana y está comprometido con el respeto de los derechos y garantías reconocidos a favor de todas las personas. Pero también el artículo 13 constitucional, que si bien nos trae en principio una igualdad formal, a renglón seguido trae una cláusula de no discriminación cuando se encuentran unas categorías sospechosas, entre ellas el sexo, la raza, la religión, y teniendo en cuenta que la mujer permea todos estos grupos, es algo muy importante tener en cuenta cuando se presentan estas categorías sospechosas. Para finalmente, el artículo 13 garantizar el respeto por esa igualdad material, es decir, la adopción de medidas para superar esos casos de desigualdad, para superar esos casos de discriminación y lograr que entre quienes acuden a la administración de justicia en este caso exista una igualdad real. Pero además hay un compromiso del Estado colombiano por el respeto, por adoptar todas las medidas para garantizar los derechos de las mujeres sin ningún tipo de discriminación o violencia, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 constitucional, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos,
la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar o Erradicar la Violencia contra la Mujer o la Convención de Belén do Pará. Pero además también tenemos ya normas del ordenamiento nacional que establecen medidas para evitar la violencia y la no discriminación en contra de las mujeres, y podríamos mencionar la ley 1257 de 2008 o la misma ley 1448 de 2011, que adopta medidas en favor de las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado. Y adicionalmente, ya hay una serie de decisiones también, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, que hacen un llamado para que en casos concretos se aplique esta perspectiva de género y se cumplan con esos compromisos del Estado colombiano. Yo quisiera traer para contestar esta pregunta a colación una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la número 2287 del año 2018, con ponencia de la doctora Margarita Cabello, en la cual se analizó un caso de una mujer que acude ante una comisaría de familia para solicitar la adopción de unas medidas de protección a favor suyo y las de sus hijos, debido a los actos de violencia de violencia tanto física como psicológica que estaban siéndole infringidos por parte de su pareja. La comisaría le otorga esas medidas de protección, pero luego este señor acude ante el juzgado de familia para que se revoque, le impugna esa decisión y el juzgado decide revocar esa medida de protección al considerar que en ese caso se había presentado violencia entre la pareja, es decir, entre ambos cónyuges habían actos de violencia, y en tal virtud revoca esa medida de protección que se le otorga a esta mujer y en su lugar se la otorga al hombre, con lo cual se acude a la acción de tutela, llega en segunda instancia a la Corte Suprema y ahí se analiza qué es juzgar precisamente con perspectiva de género. En ese caso, la Corte encontró que se había ido tanto en un defecto fáctico como en un defecto sustantivo, al no aplicar la herramienta de la perspectiva de género en ese caso concreto, que le hubiera permitido identificar que había un desequilibrio entre quienes habían acudido al proceso, que no se había realizado una adecuada valoración probatoria del caso y además que no habían dado cumplimiento al ordenamiento jurídico, digamos, tanto desde el ámbito convencional, constitucional, legal y jurisprudencial para resolver el caso concreto. Y entonces cuando la Corte establece qué es juzgar con perspectiva de género, nos hace unas observaciones muy importantes que quisiera compartir. Y la primera es que hay que analizar concretamente si en ese caso concreto hay una situación de discriminación entre quienes acuden al proceso, si hay una asimetría de poder generada por los estereotipos de género. Y entonces, cuando se advierte que sí hay una situación de discriminación o que sí hay una asimetría de poder entre quienes acuden al proceso, debe valorarse la prueba de una manera diferente, porque si no, no lograríamos una igualdad material. Hay que romper esa desigualdad. Pero además hay que tener muy en cuenta esas categorías sospechosas al momento de hacer la distribución de la carga de la prueba, cuando se está frente a mujeres, ancianos, niños, población LGBTI. No se puede manejar esa distribución de la carga de la prueba de la misma manera que cuando las partes acuden con igualdad de armas. Y la Corte dice que hay que tener conciencia de esa situación diferencial. O sea, si no somos conscientes, si no tenemos presentes que hay una situación de desigualdad, es difícil que podamos resolver de la mejor manera. Hay que tener un estándar probatorio distinto cuando estamos hablando de una situación diferente. Y finalmente la Corte hace un llamado a ejercer la facultad de ver con la que se cuenta para ordenar la práctica de pruebas de oficio. Y adicionalmente yo aumentaría a eso es que al momento de tomar la decisión de fondo hay que tomar medidas idóneas para precisamente superar esa situación de discriminación o de desigualdad. Eso es básicamente decidir con perspectiva de género. Muchas gracias, doctor. Seguidamente damos la palabra a la doctora Martelena Quintero, juez 15 administrativo de Bogotá. Doctora Lucía, buen día. La respuesta a su pregunta es que efectivamente los jueces y magistrados de la República de Colombia contamos con herramientas completas y estructurales, las cuales se encuentran desarrolladas en la página de la rama judicial. Herramientas de fácil consulta y aplicación, entre las cuales cabe mencionar la lista de verificación. Para ingresar a la misma se deben seguir los siguientes pasos.
Ingresamos al link ramajudicial.gov.co. Allí encontramos la Comisión Nacional de Género, el vínculo. Luego le damos el clic allí y vamos a encontrar todas las herramientas que tenemos para ayudarnos para poder proferir decisiones con perspectiva de género. Entre ellas se encuentran los conversatorios nacionales, conversatorios regionales, cronograma de actividades, libros, lista de verificación, normatividad, política de igualdad. Le damos un clic a lista de verificación y ya ingresamos. Nos ofrece una gama de oportunidades, entre ellas establecer un nuevo caso o valernos directamente de la lista para saber qué debemos hacer en estos casos. Aquí nos presenta la información del despacho judicial que produce la sentencia, la radicación, los sujetos procesales, demandante, demandado, clase de proceso, tipo de decisión, sentencia, ponente Marta Elena Quintero y fecha en la que se dicta la providencia. Pero también nos ofrece un abanico de categorías para poder ubicar allí nuestro caso. Y es los derechos a la educación, cultura social, a la no discriminación, a la tutela judicial, a la vida sin violencia. Además, nos presenta unas subcategorías, las cuales están allí relacionadas y entre ellas podemos mencionar acceso y no discriminación, planes de estudio, etc. Luego nos presenta la identificación del caso de género desde el enfoque diferencial. ¿Para qué nos da estas prerrogativas? Para que podamos identificar qué de nuestro caso hay allí. Entonces nos indica que podemos analizar en cada caso los hechos, derechos en disputa, identificar las categorías sospechosas, a establecer si en el caso confluyen dos o más categorías sospechosas, identificar si el demandante o víctima pertenece a un grupo históricamente desventajado. Pero además de decirnos cómo identificar el caso, también nos da unos criterios orientadores relacionados con el procedimiento que debemos llevar a cabo y la decisión judicial. Entre ellos nos menciona, voy a dar algunos de ellos, hacer uso de las normas nacionales e internacionales, consultar jurisprudencia, ir a los convenios internacionales firmados por Colombia sobre el tema de género y derechos humanos, cuestionar cuando se amerite la pretendida neutralidad de las normas, si es que sí hay o no hay, trabajar la argumentación de la sentencia con la hermenéutica de género sin presencia de estereotipos y sexismos, visibilizar con claridad en las decisiones la situación específica de las mujeres, la población desplazada, visibilizar si encontramos existencia de estereotipos. Allí nos da una gama de oportunidades para que nuestro caso se subsuma en estos derroteros que nos presenta esta lista de verificación. Y finalmente nos permite que nosotros mismos valoremos si efectivamente aplicamos o no perspectiva de género y cómo la aplicamos y cómo la valoramos, pues yendo a la estadística de aplicación de los aspectos de la lista de verificación. En el caso de la sentencia que está registrada aquí, se tuvieron en cuenta 21 de los 25 ítems, o sea, se aplicó perspectiva de género. En consecuencia, doctora Lucía, la respuesta a su pregunta es que sí contamos con herramientas valiosísimas para adoptar decisiones con perspectiva de género, más aún podemos hacer uso de ellas desde la misma demanda para poder llegar a proferir una sentencia con perspectiva de género. Y estos derroteros pues están todos aquí en la lista de verificación. Entonces, doctora Lucía, contamos con herramientas valiosísimas. Es solo ir a la página de la rama judicial y observar el gran trabajo que ha realizado la Comisión Nacional de Género para traernos a los jueces y magistrados estas herramientas. Muchas gracias, doctora Lucía. Muchas gracias, doctora Marta. Doy la palabra en este momento y a continuación a la doctora Bárbara Liliana Talero Ortiz, magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, quien nos hablará de lo que no debemos hacer y la actitud del juez. Muchas gracias. Gracias, doctora Lucía Tobón, y bienvenido a todos los que se encuentran en este magnífico seminario. Y hoy vamos a hablar sobre qué es lo que no debemos hacer los jueces. Si bien partimos del presupuesto de que los jueces cumplimos la ley y por tanto de ellos no se debe esperar que haya fallas en el manejo de este tipo de fuentes sobre la perspectiva de género, lo cierto es que en casos excepcionales se ha encontrado ciertas fallas que
que es necesario compartir con todos ustedes precisamente para prevenirlas y no incurrir en ellas. ¿Cuáles son esas fallas que frecuentemente se tienen? Frente a las fuentes, desconocer la aplicación de las fuentes. ¿Y cuáles son ellas? Las convenciones y tratados internacionales suscritos por Colombia que ratifican la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la diligencia debida de protección a las mujeres, la prevención, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como nos lo dice la Convención Belén do Pará, o la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como nos lo dice la Convención CEDAW. Y el segundo error que se comete respecto de las fuentes es negar las omisiones de los estados partes. Recordemos que según el artículo 55 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los estados partes pueden allanarse en la responsabilidad y, por tanto, cuando contesten las demandas ante esta entidad internacional, es importante que no se niegue el reconocimiento de la responsabilidad internacional cuando se han presentado las pruebas que muestran omisiones en los compromisos adquiridos a nivel internacional. Entonces, recordemos, señores jueces, que cuando incumplimos la aplicación de los convenios internacionales y el bloque de constitucionalidad puede generar responsabilidad en todos los ámbitos de nuestras competencias, y por eso es muy recomendable que ustedes no olviden que es un compromiso de todos los servidores judiciales aplicar las normas y aplicar la perspectiva de género, como muy bien nos lo dijo el doctor Luis Andrés y la doctora Marta. En cuanto a la valoración probatoria que se ha encontrado, que no se debe acudir, como lo han dicho nuestros superiores jerárquicos, no se debe acudir a la utilización de estereotipos o prejuicios para tomar las decisiones, so pena de incurrir en un error por falso raciocinio, al incorporar en la valoración falsas reglas de la experiencia, como son aquellas construidas con el empleo de preconceptos machistas sobre el comportamiento que deben o deberían asumir las mujeres frente a la amenaza de una agresión. Y ya respecto de la decisión judicial en sí, debemos tener mucho cuidado de no utilizar un lenguaje revictimizante y, en segundo lugar, no excusarse en el principio de congruencia para no acceder a la reparación integral del daño. ¿Qué tipo de estereotipos se han encontrado? Y aquí ustedes pueden ver sentencias que son reales, efectivas, en que han sucedido. Esta fue una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde las autoridades que recibieron la denuncia en México expresaban que se les decía: no está desaparecida, anda con el novio o anda con los amigos de vaga. Si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena, una buena mujer, está en su casa. Otro que ustedes ven aquí sobre un juez de instancia que decía: ¿por qué tenía la ilusión de tener un hijo, de sentirse en embarazo? Una persona que está enferma, que viene con un problema que dice no se soluciona. ¿Por qué está pensando en embarazo? Este es un estereotipo que la Corte Suprema de Justicia ordenó arreglar o ordenó que se volviera a proferir la sentencia quitando este tipo de estereotipos, protegiendo el derecho a la dignidad de esa mujer que a propósito se encontraba fallecida. También tenemos en el numeral tercero del artículo 242, encontramos este tipo de estereotipos, por ejemplo, en las normas, y una de esas normas, o un ejemplo de esas normas, es el numeral tercero del artículo 242 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se decía que las mujeres, sin distinción de edad, y los menores de 18 años, no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas o que requieran grandes esfuerzos. Eso es un estereotipo que fue declarado inexequible en sentencia del 586 de 2016. También encontramos que han sucedido casos de prejuicio, como sucedió en un juez de instancia que manifestó que no podía casar a determinada pareja del mismo sexo porque ella contraria a su moral cristiana o va en contra de sus principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, prefiere aplicar la ley de Dios. Esta fue una decisión que fue dejada sin efecto en tutela por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena. Tampoco debemos utilizar lenguaje revictimizante, como sucedió en esta sentencia en que se amparó los derechos de la dignidad humana por parte de la Corte Constitucional en la T-126 del 18, en la que se protegió también la intimidad, el buen nombre y la garantía de no repetición, ordenándole a las dos instancias excluir y modificar la motivación de la decisión. En este caso específico, lo que hizo la Corte Constitucional fue revisar dónde se utilizaba el lenguaje revictimizante, y lo que ordenó fue retirarlo de las decisiones judiciales. Entonces, el llamado, señores jueces, es a que revisemos todas las sentencias que aparecen donde se nos
aclara que no debemos utilizar este tipo de lenguaje ni este tipo de prejuicios, estereotipos y aplicar muy bien las fuentes de la perspectiva de género. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación, entonces vamos a dar la palabra al doctor Diego Fernando Enrique Gómez, juez 15 de familia de Medellín, quien se referirá a la valoración probatoria con enfoque de género. Doctor Diego. Gracias, doctora Lucía. Bien, valorar la prueba es de los escenarios más complejos que tiene el juez o la jueza a la hora de dictar su sentencia. Para aplicar perspectiva de género en la valoración probatoria, debemos partir de 3 reglas o 3 premisas que las ha traído también la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. La primera de ellas es reconocer que la mujer es sujeto de especial protección constitucional, dada su condición de vulnerabilidad física y que históricamente ha sido discriminada, como ya lo han expuesto. De igual manera, también debemos tener presente que el Estado colombiano ha adquirido unos compromisos internacionales y por consiguiente es su deber erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer. Luego, entonces, se le obliga al Estado colombiano a realizar acciones afirmativas. Una de las acciones afirmativas de la rama judicial y en particular de jueces y juezas es la de valorar la prueba con un enfoque diferencial. ¿Pero qué implica valorar la prueba con enfoque diferencial? Podemos establecer varias reglas en ese punto. El primero de ellos, trasladar la prueba a la persona acusada de tratar de forma diferenciada, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T314 del año 2011. Dijo la Corte, en ningún caso los derechos de un agresor pueden ser ponderados judicialmente con mayor peso que los derechos humanos de las víctimas de cualquier tipo de violencia, y en especial de las mujeres. Claro, es que no podría ser de otra forma. En la medida en que este tipo de violencia se desarrolla en espacios íntimos, privados, donde la obtención de la prueba es compleja. Por ende, la carga de la prueba puede ser dinamizada por el juez y jueza o debe hacerlo incluso en aquellos casos donde se dé o se evidencien actos de discriminación. Otra regla también muy importante para tenerla presente y es el principio de flexibilización de los medios de prueba. En la sentencia T027 del año 2017 se dijo por la Corte Constitucional que una víctima de violencia en Colombia no llega en igualdad de armas procesales a un proceso civil o de familia, mire, en estas áreas tan especiales. Por consiguiente, el juez debe flexibilizar la prueba. Y el flexibilizar la prueba no es otra cosa que darle una categoría, un estándar probatorio diferente, donde la rigidez de la valoración y del alcance de la prueba no puede ser el mismo, por ejemplo, en el área penal. La flexibilización de la prueba es ir más allá también en tanto a los medios probatorios que se puedan obtener. Por ejemplo, cuál es el alcance que se le va a dar a la prueba indiciaria o a la mera declaración de la víctima. La flexibilización probatoria, entonces, obliga a ese funcionario, funcionaria judicial, que a la hora de dictar sentencia establezca con claridad y precisión cuál podría ser la obtención de la verdad a partir de esos medios probatorios tan complejos en algunos casos de violencia. Otra regla muy importante, la apreciación de las pruebas sin estereotipos, como ya lo han mencionado quienes me han precedido, por cuanto los estereotipos hacen que el juicio razonable, esas reglas de la experiencia que se le obligan a ese juez y a esa jueza a la hora de dictar sentencia, se vean afectados por subjetividades, o sea, por aquellos elementos del imaginario de la cultura que han sido predominantes en una sociedad, sobre todo tan machista o patriarcal como la nuestra, donde el desenlace de la prueba es desafortunado para la víctima. Tenemos también, otra regla también, la declaración de la víctima. ¿Qué sucede con la declaración de la víctima? Como dije hace un momento, pues sabemos que obtener la prueba en espacios tan íntimos, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, pues tenemos solamente la declaración de la víctima. No implica en estos casos que debamos darle todo el alcance probatorio, obviamente, pero sí tampoco desconocer la declaración. Hay que analizarla en su contexto. Hay que analizar esta prueba con los indicios que podrían obtenerse dentro de un caso determinado. Pero en ningún caso, en ningún evento se podría desconocer la mera valoración de la víctima, en este caso, pues de las mujeres.
Y de igual forma también tenemos otra regla y corresponde a la declaración, más bien, el derecho a no ser confrontada en temas de valoración probatoria, porque la mujer tiene el derecho a no enfrentarse con su agresor. Y esto hace posible también que sea ella la que, a través de los medios probatorios que establecidos en nuestro sistema jurídico, logren conducir a la veracidad de los hechos, que es lo que más implica o lo que corresponde al Estado colombiano. En últimas, yo quisiera concluir diciendo que es necesario aplicar justicia no con rostro de hombre ni con rostro de mujer, sino con un rostro humano. Esta reflexión no la hago yo, la hace la Corte Suprema de Justicia en uno de sus fallos, y es así, es nuestro deber como funcionarios, funcionarias judiciales, tener claridad de estos temas para que logremos cumplir con nuestro cometido, que es en últimas administrar justicia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Diego Fernando. Procedo ahora a dar la palabra a la doctora Maribel Mendoza Jiménez, magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena, quien nos hablará acerca de las medidas de reparación con enfoque de género. Doctora. Un saludo a la doctora Lucía y a los participantes en este panel. Las medidas de reparación con enfoque de género tienen cabida en todos los procesos que se adelantan ante los jueces contenciosos administrativos. Sin embargo, ha sido en los procesos de reparación directa donde fundamentalmente se han expedido medidas atendiendo a la cláusula de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política. En esta materia se da aplicación al principio de reparación integral, el cual se activa frente a graves vulneraciones de derechos humanos o por la afectación relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. El Consejo de Estado ha establecido que las medidas de reparación pueden ser de dos clases: de índole económico o pecuniario o de índole no pecuniario. En sentencia del 3 de agosto del 2017, la sección tercera señaló que estas medidas comprenden la restitución, que es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violación. Segundo, la indemnización de los perjuicios materiales, que comprende el daño material, daño emergente, lucro cesante, y el daño inmaterial. La rehabilitación, que comprende financiación de la atención médica y psicológica o psiquiátrica o de los servicios sociales o jurídicos o de otra índole de las víctimas. En cuarto lugar, la satisfacción, que son medidas morales de carácter simbólico y colectivo. Y por último, las garantías de no repetición, que son aquellas medidas idóneas de carácter administrativo, legislativo, judicial, tendiente a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violación a su dignidad. Pero ¿cómo operan las medidas de reparación? El juez tendrá en cuenta, en primer lugar, la relevancia del caso. En segundo lugar, la gravedad de los hechos. En tercer lugar, las medidas las medidas tienen como propósito reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. Y por último, el juez tiene que establecer que las medidas no solo se toman a solicitud de parte, sino aplicando la facultad oficiosa del juez cuando se consideren necesarias o coherentes con los hechos probados, en consonancia con la Convención Internacional de los Derechos Humanos Interamericana. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, ponderados los principios de reparación integral por razones de violación de derechos humanos con los procesales de la no reformatio impellos y de congruencia, es claro que estos últimos tienen que ceder frente al primero, sin que ello implique el desconocimiento al debido proceso de las entidades o personas demandadas. En las diapositivas vamos a citar algunas sentencias del Consejo de Estado que han sido promulgadas, las más relevantes, entre ellos un caso de unificación, en las cuales se han dictado como medidas de reparación, además de las pecuniarias, las siguientes. Como medida de rehabilitación, la financiación de tratamiento médico psicológico a las víctimas de violencia sexual. Como medidas de satisfacción, el ofrecimiento de excusas en ceremonia privada a las víctimas y la publicación de sentencias condenatorias en las páginas web de las entidades demandadas. Como garantía de no repetición, la orden de diseñar políticas institucionales para la optimización de prestación de los servicios de ginecología y obstetricia, también para el servicio judicial, el servicio investigativo de la Fiscalía General de la Nación, la morosidad se ha indicado que la Fiscalía debe evitar la morosidad en el manejo de los casos de violaciones
y de Violencias de la Mujer. Se ha ordenado el envío de copias de la sentencia a la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer con el fin de promover políticas públicas, a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Comisión Nacional de Género, para que sean incluidas en el Observatorio de Políticas de Igualdad y No Discriminación con enfoque de género, a la Procuraduría General de la Nación también para capacitar, igual a la Fiscalía General y a la Policía Nacional y el Ejército, a fin de capacitar a sus funcionarios para evitar que estos incurran en conductas discriminatorias o con perjuicios frente a los casos de violencia de género. A la Policía Nacional y al Ejército Nacional a fin de que adelanten programas formativos con el objeto de destacar la problemática de la violación de los derechos de la mujer. A la Rama Judicial de Colombia para que las sentencias proferidas con enfoque de género se tengan en cuenta en la capacitación a los jueces, en los concursos y también en los programas de formación que se adelanten con empleados y funcionarios. Y también estas sentencias con enfoque de género podemos decir que las han dictado tribunales y jueces en todo el país, tanto en procesos ordinarios como en tutela. En el Tribunal Administrativo del Magdalena, entre otras, se dictó una de fecha 13 de mayo del 2019. Es un caso de feminicidio íntimo o de relaciones de pareja, cuya ponencia la tuve en mis manos y que se hicieron las condenas luego de un análisis de todo, aplicando todos los criterios que ya han señalado los compañeros anteriormente. Una conclusión que considero debe tenerse como muy importante en el manejo de las medidas reparatorias es la educativa. La educativa, hay que reeducar a la sociedad para que acepten, no hagan la discriminación a la mujer ni a ningún tipo de otra discriminación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Maribel. Por último, escucharemos las opiniones de la doctora Claudia Isabel Losi Moreno, magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que responderá a la pregunta: ¿cómo actúa o debe actuar el juez frente a la pandemia para atender la introducción de la perspectiva de género? Gracias, doctora. Un saludo especial a todos los participantes en este evento. Mi agradecimiento fraterno a la doctora Estela Janet Carvajal Basto, a la doctora Lucía que nos acompaña. Y bueno, procedo a mencionar lo que yo encontré frente a cuál debe ser el papel del juez ante la crisis de la pandemia. Entonces, menciono que sustentada en la guía para proteger los derechos de las mujeres durante la pandemia del COVID-19, existe el documento expedido por Amnistía Internacional y la IPPF, según documentos en los cuales la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Mecanismo Regional para la Convención de Belén do Pará han emitido lineamientos claros que deben desarrollar los estados en el marco de la pandemia y que deben seguir una guía con medidas a desarrollar de conformidad con las obligaciones en derechos humanos que hoy con mayor rigor se deben aplicar, visto que durante las crisis de salud, humanitarias o de cualquier otra índole, aumentan las brechas de género que tendrán efectos a largo plazo y que seguramente persistirán en el tiempo. Y una vez se supere la crisis, llevará a las mujeres, niñas y adolescentes a una mayor exclusión y situaciones de discriminación. El documento al que me refiero, que es la guía, tiene un capítulo especial sobre el acceso a la justicia para que los estados vinculados a estas organizaciones en el menor tiempo hagan lo siguiente. Primero, antes de iniciar, recuerda la guía que los índices de impunidad son relevantes y significativos en épocas de normalidad y este es uno de los mayores retos a los que se ve enfrentada la justicia en la crisis para dar una respuesta efectiva a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la violencia y por ello el Estado, dice la guía, debe garantizar, en primero, la debida diligencia en la investigación y sanción de todos los casos de violencia de género y que la ineficacia judicial propicia la impunidad y la repetición de estos hechos y envía un grave mensaje a la sociedad según el cual las
La violencia contra la mujer puede ser tolerada y aceptada. Por eso el Estado, sin demora, debe hacer lo siguiente, dice la guía: reforzar la capacidad de las instituciones para recibir y procesar las denuncias, expidiendo medidas extraordinarias para asegurar el funcionamiento de los operadores judiciales, establecer rutas y líneas de atención y contención para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la violencia, que deben ser consideradas como de primera necesidad durante las medidas de aislamiento, facilitar la interposición de denuncias y trámites esenciales del proceso por medios flexibles como lo son los medios electrónicos, líneas telefónicas y cualquier otro medio alternativo, la posible suspensión de plazos judiciales para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia física, sexual o psicológica, que permitan su posterior incorporación en el proceso judicial efectivo. Bien, el Estado colombiano, luego de todas las medidas proferidas en desarrollo del estado de excepción, ha expedido un derrotero que debe ser cumplido por el juez durante la pandemia, con la finalidad de hacer realidad la protección de las mujeres durante la crisis que hoy nos afecta. Recordemos luego que luego que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote por enfermedad del coronavirus como pandemia, el Ministerio de Salud el 12 de marzo declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo COVID-19 en todo el territorio nacional. Y con ocasión a su propagación y extensión, el Gobierno Nacional, mediante el decreto 637 del 6 de mayo de 2020, declaró el estado de emergencia social, económica y ecológica en todo el territorio nacional, el cual ha sido prorrogado y que nos cobija por lo pronto hasta el 31 de noviembre de esta anualidad. La Administración de Justicia no ha estado ajena a las medidas extraordinarias para evitar la propagación del virus, y es así como a través del decreto 417 de 2020 se adoptaron decisiones para garantizar los derechos de los usuarios de la justicia y de esta manera la continuidad del servicio esencial que se ha mantenido en forma ininterrumpida para todos los usuarios y por supuesto en lo que nos convoca la debida protección de las mujeres, niñas y adolescentes, en donde, a no dudarlo, el papel del juez con mayor razón adquiere un grado sumo, vistas las situaciones de aislamiento que se han determinado por el Gobierno Nacional y por las autoridades locales en el ámbito de su jurisdicción. Así, superados los vencimientos de términos ordenados por el Consejo Superior de la Judicatura, la Administración de Justicia ha retomado a su plena nueva normalidad con el trámite de sus procesos, sin excepción en todas las jurisdicciones, con medidas de seguridad tanto para las partes como para los empleados y funcionarios. Fue necesario, pertinente, indispensable acudir entonces a las tecnologías de la información y las comunicaciones, para lo cual se habilitó a los funcionarios judiciales a suscribir sus actos, providencias y decisiones a través de firmas digitales, y los jueces colegiados habilitados para sesionar en forma remota para deliberar y tomar sus decisiones. En el entretanto, nos fueron perfeccionados los mecanismos judiciales digitales. Cabe recordar que el decreto 564 de 2020 suspendió los términos de prescripción y caducidad, y luego del levantamiento total de los términos judiciales, el juez retornó con todas sus competencias a la nueva normalidad, en la que los servidores judiciales trabajan de manera preferente desde sus casas, utilizando las nuevas tecnologías que se han dispuesto, y a través de ellas los extremos procesales, sus abogados y terceros intervinientes a través de los medios digitales disponibles han tenido una respuesta efectiva de la justicia. Los jueces de la República, en una situación global sin precedentes, no podemos ser inferiores en este reto de respuesta a la ciudadanía y a la protección de sus derechos, y para ellos, en el marco normativo se encuentra disponible sin pretextos en el Decreto Legislativo 806 de 2020
declarado exequible por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-420, aplicable a todas las jurisdicciones y que remite al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a un marco normativo que permite la agilidad en el trámite y toma de decisiones, y en particular en el tema que ahora nos reúne, siguiendo los parámetros y criterios de la perspectiva de género, con una pronta y cumplida justicia. No se desconoce que el uso de las tecnologías tiene sus inconvenientes, tiene sus caídas de red, tiene que no entró el internet, pero igual, yo creo que estamos en la posibilidad de hacer una justicia real en tiempos prontos para hacer así realidad al principio que nos rige, que es de la pronta y cumplida justicia. No hay pretexto y todos los funcionarios judiciales en todos sus niveles, con respeto al debido proceso y con la responsabilidad y autoridad, se debe impartir justicia para cumplir su noble misión de proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos y en particular de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la violencia de género. Vuelvo y digo, se presentan inconvenientes en el manejo de la tecnología que muchos no estábamos acostumbrados a cumplir. Se nos vino de pronto y todos lo estamos haciendo y se puede. Todos podemos realizar nuestra función judicial sin demoras, con los parámetros que nos ha dado un marco normativo como es el decreto 806 y de esta manera hacer justicia, que es la noble misión a la que nos ha llamado la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia Elizabeth. Hemos escuchado reflexiones y argumentos jurídicos, ante todo respetuosos de los derechos humanos, que no por lo breve de la disertación dejaron de expresar un profundo contenido que hace referencia de manera sintética a los criterios que son la base para que se produzcan sentencias con incorporación de la perspectiva de género. Hablar de la incorporación de la perspectiva de género en las sentencias y en las actuaciones jurisdiccionales conduce a los jueces y juezas de manera integral a que analicen, en primer término, los derechos vulnerados, luego la condición de víctima con su posible situación de vulnerabilidad por ostentar categorías protegidas que requerirían de la protección inmediata. También adentrarse en el contexto cultural en que se desarrollan los hechos, los estereotipos, el ambiente de desigualdad, discriminación y violencia que puedan estar inmersos en el caso. También la escogencia de una normatividad y jurisprudencia nacional e internacional que le sea aplicable a la situación que se examina. Todo lo cual redundará en la construcción de una sentencia género sensitiva. Para terminar, invito a que recordemos que la aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio de dictar sentencias es una forma de contribuir a garantizar el derecho a la igualdad, a la no discriminación de todas las personas sin distinción alguna, respondiendo así a la obligación constitucional y convencional de acceso a la justicia. Agradezco a los panelistas su intervención y a quienes participan en esta actividad su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lucía Arbeláez de Tobón, por este panel tan interesante y a todos los conferenciantes que la acompañaron en este panel.